Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos preparando todo para el nuevo formato de Vivoreando la Noticia. Porque a partir del día de hoy también vamos a estar eh, en la 93.7. 97.3. En la 97.3 por internet. Entonces vamos a durar el día de hoy 1 hora. Vamos a hacer un análisis de todo lo que está sucediendo, de las noticias actuales, de los periódicos principales, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. 97.3. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Para ustedes aquí, Vivoreando la Noticia con Luis Álvaro Hernández. A partir del día de hoy, todos los días, bueno, del miércoles a sábado a las 8 de la noche. Estaremos con ustedes durante 1 hora, platicando lo que trata la noticia principalmente y lo que está pasando en nuestro país. Pues bueno, antes que nada vamos a comentar las noticias del día de hoy, las principales noticias. México alcanza 231,000 casos de COVID, supera España. Bueno, esos son los confirmados, porque los sospechosos son otros 70,000, o sea, ya van sobre los 300,000 los que reporta el gobierno, Porque la realidad de las cosas es que el mismo subsecretario Gatell reconoce pues que son mucho más los que tienen esta enfermedad, entre los asintomáticos y las personas que no reportan y que mueren. Posiblemente ellos señalan que sean otras las causas. Estamos haciendo un cálculo de 5 veces más el promedio de infectados y el promedio de muertos, ¿no? Realmente la situación es grave, es muy grave. Ahora sí que sálvense quien pueda, porque el día de hoy ya se abrió el semáforo naranja, lo que era de esperarse, porque no hay economía que tolere, que soporte, pues el no estar trabajando, y mucho menos la de un país que cada uno tiene un rol en la sociedad y bueno, si no se rompe ese rol ante una suspensión, pues las cadenas económicas también se ven muy afectadas. Y bueno, así tenemos que ya empresas como FAMSA, como otras empresas, ya están quebrando. Dicen que ya son casi los 2 millones de empleos que ya se encuentran quebrados, que ya se encuentran suspendidos. Claro, desde luego, sin llevar a cabo el procedimiento jurídico legal de quiebra o de suspensión de pagos, sino simple y llanamente cierran las puertas y pues se dan de baja a los trabajadores en el IMSS. Hay también otras noticias bastante importantes, como lo que está sucediendo, que dicen que Lozoya ya está aceptando la extradición a México. El procedimiento de extradición es muy especial. Un procedimiento de extradición tiene como principal objetivo el traer a una persona que fue aprehendida en un país con el cual se tiene un tratado en especial. Se gira la orden de aprehensión en el país que solicita la extradición, se reporta a la Policía Internacional y en cualquier parte del mundo con el que se cuente tratado, México tiene alrededor de 200 tratados, lo aprenden e inicia el procedimiento de extradición. Se tiene un término para presentar la solicitud de extradición, se analiza en el país en el cual se solicita si los hechos se encuentran contemplados en la ley como un hecho ilícito y de ser así, se extradita al país para que tenga la oportunidad de defenderse y en su momento de aplicarse la pena. En este caso, Lozoya, pues como todos sabemos, tuvo graves problemas en su gestión en Pemex, dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y se fugó a España.
por todo esto del problema de Odebrecht, que le dieron dinero para la campaña, sufragar la campaña de Enrique Peña Nieto, y se comprometió a entregar contratos. Y también pues por la compra-venta de 2 astilleros y de una empresa ahí en España, que ya tenía sin funcionar más de 2 años y que bueno, la compró en un sobreprecio terrible, increíblemente. El día de hoy aparece la noticia, curiosamente, cuando está muy mal los problemas económicos en México, aparece la noticia. Y también aparece otra noticia, una orden de aprehensión en contra del fiscal que llevaba el asunto de los 43. Recordarán, Cerón, en la época también de Enrique Peña Nieto, estableció toda una historia del crimen que se perpetró en contra de esos 43 estudiantes y en el que supuestamente habían aparecido los restos incinerados en un río. Y que bueno, presuntamente resultó falsa toda esta historia, que se habían sembrado las pruebas y había delitos cometidos en contra de la Procuración y Administración de Justicia, en la que hacía responsables a algunos y de esa manera pues exoneraba a otros. Pues ya se giró la orden de aprehensión y este hombre ya salió huyendo como vil delincuente. Curiosamente, ¿verdad? Como muchos de los gobernadores que enfrentan también problemas y que estuvieron en la época de Enrique Peña Nieto. Sexenio, al que todo mundo conoce como un momento terrible de corrupción en México. Y bueno, pues hubo mucha corrupción en todas las áreas. Nosotros recordamos cómo inclusive nosotros denunciamos en la función pública a personas que se encontraban adscritas a la Secretaría de Cultura Federal, a la Coordinación Nacional de Teatro, en fin, a varios servidores públicos porque beneficiaban a empresas con las cuales habían tenido nexos por haber sido directivos y por haberlas fundado. Y terriblemente pues las beneficiaban constantemente. Inclusive ingresaban proyectos a las convocatorias. Bueno, llegó al grado el cinismo de que decían que ellos tenían derecho a continuar con su vida artística, aunque fueron altos funcionarios y aunque las áreas a las que les competían estar lanzaran convocatorias. Y bueno, pues lo importante era saber a qué hora se dedicaban a la función pública. La función pública, como sabemos, es un deber, es un orgullo para la persona que la desarrolla, que la desempeña. Se requiere vocación. No únicamente pensar en un trabajo, algo extra, por medio del cual van a engrandecer, además de su bolsillo, sus proyectos personales. No, tienen que desarrollar la función de acuerdo a las facultades que establece la ley. Y bueno, reaprendieron también al Mochomo, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes ahí de Ayotzinapa. Luego de que un juez federal ordenó su liberación por falta de pruebas idóneas para acusarlo por delincuencia organizada, José Ángel Casarrubias Salgados fue reaprendido debido a que la Fiscalía General de la República tiene una nueva acusación en su contra. O sea, después de que se dieron cuenta de que había sido mal hecha la consignación del asunto ante el juez que conoce y en el cual obtuvo su libertad este hombre al que le llaman el Mochomo, pues consignan otra, judicializan otra investigación y giran otra orden de aprehensión en contra del Mochomo. Entonces, bueno, pues va a tener que iniciar en el análisis de su asunto, si es que no tiene por ahí algunos sesgos,
con los cuales estén repitiendo el acto, así se llama la repetición del acto. Cuando repite la autoridad un acto, exactamente igual, o estableciendo los mismos extremos. Sí, bueno, o alguna otra, pudo haber sido por una indebida fundamentación y motivación, y por eso la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, estuvo en aptitud de volver a judicializar el asunto y que el juez ordenara su aprehensión y que se reiniciara todo el procedimiento penal, ¿verdad? El día de hoy, otra de las noticias es que se cumplen 2 años de la elección de nuestro actual presidente. Y bueno, muchos se preguntan, ¿qué ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador en estos 2 años? Claro, no son son 2 años de la elección, pero es año y medio de su ejercicio como presidente de la República. Una cuarta parte. ¿Qué ha hecho? De todos los proyectos que él propuso durante su campaña. Bueno, pues la realidad de las cosas es que pues no se ha avanzado con velocidad. Primero, pues debemos de estar conscientes de la suspensión de todas las actividades en la administración pública federal, y eso ha impedido que se logren algunas propuestas. Por otro lado, ha sido muy criticado respecto de la política sanitaria que se ha llevado a cabo. Ha enfrentado pues la grave pandemia del COVID-19, que ha tenido como consecuencia pues muchas muertes y muchos malestares y problemas de carácter económico, y además, como decía ayer el de la OMS, apenas comienza el grave problema de la pandemia. Aún no lo hemos resentido, tal como pesa, ¿verdad?, en todo lo que constituye la economía del país. Entonces, bueno, pues apenas esto está comenzando. Entonces, ¿qué ha hecho el licenciado Andrés Manuel? La verdad de las cosas es que se ha quedado pendiente, entre otras cosas, darle continuidad al tren suburbano, interurbano de Toluca, México. Ahí está parado, está parado. Investigar todo lo relativo a la corrupción, que si bien dijo que no iba a ser una cacería de brujas, también dijo que nadie apartado de la ley. Y si hay gente que haya cometido delitos, si están las denuncias ahí en la Fiscalía General de la República, pues hay que impulsarlas. Y si hay responsabilidades de funcionarios de alto nivel de la administración pasada, pues hay que meterlos a la cárcel, porque finalmente la distracción de los recursos pues fueron públicos, son del pueblo también, son del pueblo, y esos pues hay que perseguirlos, hay que investigarlos y aclarar. Se comenta el auditorio que está por ahí por Zumpango, en el Estado de México, que está abandonado y que costó 600 millones de pesos durante la administración del gobernador Erubiel, y bueno, pues eso hay que investigarlo también, porque nada más dicen que sirvió para llevar a cabo actos de proselitismo del PRI. Entonces eso hay que investigarlo, y si existe alguna responsabilidad por parte de los constructores o por parte de los servidores públicos, pues hay que ajustar cuentas, ¿no?, en materia de justicia. Por otro lado, la inseguridad sigue creciendo. Tenemos una noticia en el Universal que dice: grupo armado asesina a 24 jóvenes en anexo de Irapuato, Guanajuato. Imagínense, 24 jóvenes muertos. Es algo muy grave. Bueno, ni en muchos de los atentados del Oriente Medio matan a tantas personas. A 24 jóvenes en Guanajuato, en donde sabemos que el crimen está al alza. Si bien es responsabilidad estatal por la naturaleza del delito, que es del fuero común, también es responsabilidad federal impulsar una política en materia de seguridad. Y si es necesario
que esté las fuerzas de la Guardia Nacional ahí en Guanajuato y que absorba la Fiscalía General de la República algunos delitos, pues hay que hacerlo. El gobernador se quejaba que no que no le entraba realmente la federación en el combate, que no absorbiera algunos tienen una facultad de absorción en los delitos de alto impacto, en los que se ven inmiscuidos organizaciones criminales. Y bueno, Guanajuato, como todo el país, se encuentra azotado por grupos criminales. Sin embargo, actualmente es uno de los estados que tiene mayores problemas de inseguridad. Fíjense, dice, alrededor de las 18 horas de este miércoles, un grupo armado asesinó a 24 jóvenes y lesionó a 7 más en el interior de un anexo ubicado en la comunidad Jardines de Arandas, en el municipio de Irapuato. Por otro lado, amantes de hombres se unen y lo matan en el Estado de México. No, pues sí hay que tener cuidado, ¿eh? Se le juntó el mandado. Dice, con la ayuda de al menos otros 2, acecharon a su víctima cuando se dieron cuenta del engaño. Hay que tener cuidado, jóvenes. Todo se puede, pero con cuidadito, con mucho cuidadito. Y ya ven que hay mujeres actualmente que son de armas tomar, y al revés también. Y ahora se le juntaron 2 y entre las 2 lo mataron. Pues ¿cuántos serían? ¡Qué barbaridad! Y se reconocen a policía que regresó billetes en cajero. Bueno, también hay elementos que son honestos. Un policía que observó que una persona había olvidado el dinero ahí en un banco, pues le guardó el dinero y lo devolvió. Los tamales de Tepito que contagiaron a la Ciudad de México. Dice, los tamales de Don Vic pesan casi 1 kilo y son de origen jalapeño. Bueno, es una recomendación. El Vaca, una pieza que se complica. El Vaca, le aseguraron 2 celulares, pero ninguno encontraron llamadas en relación a pues al asunto que conocemos actualmente, en donde fue atacado el jefe de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Pues es un asunto que sí le están echando muchas ganas, ¿eh? Y no obstante que había otros asuntos que se habían comprometido. Digo, si tomamos en consideración que ya transcurrieron 1 año y medio de que tomó protesta el presidente de la República, y después de 1 año y medio empieza a verse algunos resultados, digo algunos, porque el hecho de que quieran una orden de aprehensión con el anterior investigador no resuelve el problema de fondo, porque el problema de fondo es en dónde están los 43, en dónde están y por qué los asesinaron y quiénes los asesinaron. O sea, el anterior investigador pues sí llevó actos de corrupción que a lo mejor pudo empantanar el asunto, pero eso no exime a las autoridades de gobierno, de cualquier gobierno, ni de las de Peña Nieto en su momento, ni de las del actual presidente, de llevar una investigación eficaz y eficiente, es decir, pronta y eficiente, que sea real, que sea certera. Justicia que no es pronta no es justicia. Y bueno, estas pobres familias, ya cuántos años llevan, ¿verdad? Fue en el 2014, llevan 6 años, ¿ya? Buscando a sus hijos. Eso es terrible. Y bueno, este asunto, la otra cara de la moneda, el asunto del jefe de la policía de la Ciudad de México, eso sí, en 2 días ya tienen una investigación, pero bien formada, están investigando, ya tienen líneas de investigación, etc. En cambio también, los niños que se murieron en la guardería que se quemó en época de Calderón, en la que decían que se encontraba relacionada a una de las parientes de Margarita, su esposa, Zavala, de Margarita Zavala, de la guardería ABC. Pues esa tampoco ha tenido resultados hasta la fecha. O
sea, esos compromisos que además han sido parte ya de recomendaciones en organismos internacionales de derechos humanos, no se han cumplido. O sea, no puede ser, no puede ser. La igualdad es un trato justo para todos. Entendemos que puede haber diferencias en cuanto a la investigación, sobre todo el tiempo, pero eso no implica, sobre todo, por ejemplo, en la de la guardería, pues era un lugar concesionado por el IMSS, entonces ahí deben de tener todo el expediente administrativo, y si hubo por ahí alguna firma en algún estudio de protección civil, pues sobre de ellos hay que acudir y hay que ver realmente cuál fue el motivo, en qué ocupó la negligencia, si hubo negligencia, y en qué consistió, y quiénes estaban relacionados, y si hubo algún tráfico de influencias para que le dieran esa concesión. Bueno, pues también debe de ser materia de un reproche, a lo mejor por otro delito como tráfico de influencias, ¿verdad? En fin, cada uno debe de ser juzgado, pero sí es importante que le den trámite, que le den camino, porque si no, pues se queda en meras expresiones de campaña. Decir, yo voy a darle solución a los de la guardería y también los de Ayotzinapa, en 3 días lo voy a arreglar, etcétera, y los corruptos los voy a meter a prisión, y que el sexenio pasado eran una bola de corruptos. No, o sea, no se trata de la mera expresión política, se trata de una realidad, que se aplique la ley, que se impongan las sanciones como deben de ser, que se investigue. No hay peor delincuente que un funcionario corrupto, porque esos generan muchos problemas en materia de seguridad pública. Ya hemos visto que cuando los policías son corruptos, pues se relacionan con los grupos criminales y luego son parte de ellos. Pues dicen los medios de comunicación y las mismas autoridades que a veces se encuentran en la nómina, imagínense, de los grupos delictivos, o sea, son parte de esa organización criminal. Los agentes del Ministerio Público, los policías, los fiscales, los jueces a veces, o por qué no, los procuradores, y hasta a veces las cabezas desde la presidencia de la República, porque si la presidencia recibe un dinero del procurador, pues eso significa que el procurador a veces también recibe de los fiscales, y los fiscales de los ministerios públicos, y los secretarios de seguridad de los policías. ¿Y quién es el que paga? Pues el ciudadano. El ciudadano, porque no se cumplen las órdenes de aprehensión, porque no se cumplen con los dispositivos legales. Y ahí van y siguen delinquiendo, y ahora con mayor fuerza, porque entonces sí, llegan las organizaciones criminales y dicen, ¿sabes qué? Si no le entras con tanto, te quemo tu changarro, y si no, mato a tu hermana, y si no, te secuestro y te asesino. Y empiezan a ver que efectivamente empiezan a caer los vecinos, y pues empieza la población a entrarle con su cuerno, con su chivo, a la organización criminal, y la fortalece. Entonces no podemos aceptar que un trabajador del Estado sea corrupto, porque eso tiene muchas consecuencias, muchísimas consecuencias en cualquier área. Ya vimos lo que pasó en Veracruz, que le imputaban al gobernador, en vez de comprar medicamentos para la lucha para vacunar contra el cáncer, dicen que inyectaban agua. Imagínense qué grave esa situación. Entonces, es peor el corrupto, es peor el mentiroso, porque es igual de corrupto. O sea, el silencio, el encubrimiento, así como ahora se le está juzgando, se le va a juzgar a este señor Cerón por sembrar pruebas, también el silencio, la manipulación de una investigación, de una denuncia, para que se vaya al archivo, el silencio, también son delitos. Si es de funcionarios públicos, pues se llama delitos cometidos en contra de la procuración de justicia.
la propia lentitud en hacerla larga, en poner piedritas en el camino para que queden impunes los delitos. Pues son delitos que cometen los servidores públicos. Hay que denunciar a los ministerios públicos si no cumplen con su chamba. Hay que denunciar, hay áreas especiales en la Procuraduría, hay inspección interna para el caso de los policías preventivos, para el caso de los policías de investigación. O sea, hay muchos medios, el órgano interno de control, en donde se pueden denunciar, y también existe las fiscalías especializadas en materia del fuero común como materia federal. O sea, si el servidor público es del gobierno del DF, de la Ciudad de México, pues hay que acudir a la Fiscalía General de la Ciudad de México, y hay una fiscalía especializada en materia de servidores públicos a presentar sus denuncias, y si es de materia federal, a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? A presentar las denuncias en contra de cualquier servidor público, si es federal, si está dentro del ámbito federal. Ahora, si es municipal, que es el otro nivel de gobierno, o de alguna alcaldía, pues a la Fiscalía del Estado correspondiente, ¿no? Y bueno, pues mando saludar a todas las personas que nos están escuchando de la 97.3, así como del Facebook y de nuestras redes sociales. ¿Hay algún comentario? Bueno, nos saluda el Centro Vacacional Hotel Campestre, Luneta Uribe, Luneta, ¿qué tal? Jorge Correa Fuentes, Jorge, Heriberto Fundicelli, Alan Valdés, Alan, Lorena Bojorques, Lorena, Ernesto Martínez, Omar García, Omar, ¿qué tal? Marta Cart, Jorge Correa dice aquí estamos, Javier Figueroa, Nelly Acosta, Nelly, Javier. dicen buenas noches la licenciada Marta Cart, Ceci Fiaschi, saludos Lick. Bueno, pues Bien. Saludos a todos en general. ¿Hay algún otro comentario? Sí, bueno, saludan Maturín, saludos Lick, Lupita Saludos. López, Estrella Tepach, Miguel Tepach. Ángel Sánchez, Y bueno, ahorita Mayra, Laura, Tadeo, Camerico, muy bien. Melissa Cart, María Melissa, Angélica y bueno, más personas que se están conectando. Pues saludos a todos. Y bueno, pues realmente es un festejo lo del licenciado Andrés Manuel López Obrador a nivel democrático. Porque vemos que nuestras instituciones en materia electoral están funcionando. Dígase lo que se diga, están funcionando. De que debemos apretar la tuerca también, pues si nos está costando mucho, pues hay que ver la forma de que nos cueste menos. Pero considero que sí es muy importante conservar esos organismos de manera autónoma, porque es lo que nos ha dado la posibilidad de la alternancia. Ya tuvimos algún presidente, dos presidentes del Partido de Acción Nacional, cuando no soltaban el poder los del PRI, y posteriormente regresó el PRI, y ahora ya tenemos un presidente de otro partido de izquierda, Morena. O sea, sí está funcionando. Entonces yo creo que hasta en tanto no se fortalezca nuestra democracia, sí es importante un organismo autónomo, pero que debe de costar menos, también estoy de acuerdo. Que nos sale muy caro, nos está costando mucho. Entonces hay que ver la forma de bajar los costos. Eso sí, bajar los costos. Que los partidos políticos, bueno, también es parte de la democracia. Debemos de dar mayor posibilidades también a candidatos independientes, porque es casi imposible ser candidato independiente. Se requiere el 5% del padrón. O sea, imagínense registrado. O sea, es una barbaridad. Para ser candidato a la presidencia de la República, se requieren 6 millones de votantes, o 5 millones. Y en una temporalidad se requiere mucho dinero. Y no, eso no es una democracia, porque la democracia
consiste en dar la igualdad de oportunidades a todos los mexicanos. Y entonces una persona con talento, que no tiene la capacidad económica para ser candidato, pues se encuentra en una desigualdad terrible. Y eso no es posible. No es posible. Ahora, desgraciadamente, hay que hablar de una realidad. Los partidos políticos, aun cuando tienen sus postulados y todo esto en sus actas constitutivas, sus actas políticas, en fin, la realidad de las cosas es que se mueven por intereses, por fuerzas políticas. Así tenemos que los del PRI, bueno, pues son los hijos de los presidentes o de los que fueron secretarios, los que llegan a ser candidatos o los que llegan a ser secretarios de Estado. Y así, los del PAN, bueno, pues también se rigen bajo esas circunstancias. Son corrientes. ¿Hay Sí. algún comentario? ¿Cree que en nuestro México exista en realidad la democracia? Yo creo que es una democracia muy incipiente por lo que estamos platicando. La democracia significa, en latín, el poder del pueblo. La domus era una estructura familiar de aquella época, estamos hablando de los años 730 a.C. Estaba la domus. Y kratos significa poder. Así tenemos aristocracia, el poder de algunos, burocracia, el poder del buró. Entonces, la democracia es el poder del pueblo. Por eso dicen es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso significa democracia. Pero eso implica una igualdad de oportunidades. Aunque la Constitución de la República dice que todos pueden ser presidentes de la República y mientras tengan sus derechos políticos y mientras sea mayor de 35 años, si no mal recuerdo, de 30 años. En fin, la verdad de las cosas es que se requieren instrumentos para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y ese instrumento es ser un candidato por parte de una organización política que se llama partido político. Actualmente ya da la oportunidad de que un candidato sea independiente, pero ese candidato independiente también debe de cumplir con ciertos requisitos que son inalcanzables. Entonces, o sea, si requiero yo el 5%, imagínense, el 5% del padrón total, pues a dónde, o sea, va a ser imposible. Claro que el Estado da prerrogativas en dinero para que los partidos políticos puedan funcionar y puedan establecer una plataforma política para que sus candidatos puedan llegar a contender por los distintos puestos de elección popular o de mayoría, ¿verdad? O plurinominales. Y esas prerrogativas también les entregan a los candidatos independientes. Pero un 5% es una locura. Yo creo que sería mejor realmente que el presidente, los candidatos a la presidencia de la República, tuvieran menos prerrogativas, de entrada, menos prerrogativas. Sabemos que a veces los partidos políticos, pues hay algunos que son realmente negocios. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuáles partidos políticos funcionan como una cuestión familiar, ¿verdad? Y que nada más con el que ven que va punteando, pues se anexan con ellos para conservar sus prerrogativas y para ver la posibilidad de recibir ahí un puesto en algún momento. Pero realmente son negocios. Hay otros que se mueven por intereses y que ya están muy golpeados, ya están hasta quemados socialmente, realmente. Sin embargo, los candidatos independientes los tienen amarrados. Estas fuerzas políticas no los dejan salir porque saben
que posiblemente pues no lleguen al poder, con que salga un candidato carismático que pudiera tener una mayoría, ¿verdad? En una elección. Y entonces, imagínense un candidato de un pueblo, sin que tenga la estructura social, que pueda llegar a ser presidente de la República. ¿Qué pasaría? Pues mucha de la gente, como actualmente los grandes diputados, los senadores, los Bartlett, Díaz, no sé, los Napoleón o los, pues se quedarían sin espacios. Y ya no podrían seguir, pues, como lo que hizo Lozoya, ¿verdad? En fin, no podrían hacer negocios para las campañas políticas. Y esas situaciones, pues, verdaderamente serían graves, ¿no? Serían muy graves. Por cierto, hablando de Lozoya, hoy una de las noticias es que viene a México, pero esperan que venga a delatar. O sea, primero hay que ver que si efectivamente, o sea, acepta la extradición. Si, ya que llegue a México, si efectivamente viene con ese ánimo, viene con el ánimo de delatar. A ver si efectivamente. Porque aquí ya están haciendo juicios. Que va a delatar a Videgaray, o va a delatar, viene sobre Videgaray, o va a delatar a Peña Nieto. Y que hoy no puede dormir Peña Nieto. No, o sea, hay que ver la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Digo, ojalá y tenga un juicio con transparencia. O sea, que podemos estar la población al pendiente y que no vaya a haber por ahí algunos enjuagues, ¿verdad? Que llegue a México y que ya, aunque ya renunció Cuello Trejo a su defensa, pues que no de repente por ahí obtenga un amparo, que lo libre, o que esté unos meses o un par de años y ya salga, ya no pasó nada, ya. Es más, como al de Veracruz, se le devuelven sus propiedades, señor, y disculpas. O sea, no. Hay que ver. Yo creo que lo importante, lo interesante, es que nuestros mecanismos, nuestros instrumentos legales que tenemos funcionen. Tenemos por ahí una unidad de investigación, de inteligencia financiera. Pues sería importante investigar a los senadores que salieron, a todos los funcionarios. O sea, no es persecución, es justicia. Y justicia significa la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Así nos lo enseñan en la universidad. Ese es el concepto de justicia, ¿verdad? Y la justicia es la diosa Temis. La diosa Temis tiene una banda en los ojos. Es ciega, porque no ve a quien juzga. Por igual se aplica la ley. Nadie por encima de la ley. Se juzga igual. Y bueno, cuando hacen alguna burla en broma de la diosa Temis, la ponen en vez de la banda en los ojos, se la ponen en la boca. Porque entonces significa que no puede juzgar, no puede emitir un veredicto de acuerdo a los hechos probados. Por eso, el día de hoy, el fiscal general de la República señaló que la verdad histórica de la que dijo Caram en aquel momento, Murillo Caram, que era el procurador general de la República, respecto de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos, hoy se caía y había resultado falsa la hipótesis que manejaba, ¿no? Entonces, en ese contexto tiene que ser juzgado. O sea, entonces, primero tenemos que esperar a que llegue. Después de ello, que empiece a hablar, porque, por ejemplo, todo el mundo pensaba que que cuando empiezan a sentir cierta presión, los funcionarios van a venir y va a denunciar al presidente, que fue el que le dijo que se pusiera de acuerdo con los narcos, como lo que sucede en el juicio de allá de Estados Unidos,
del exsecretario de Seguridad Pública Federal, que cuando fue detenido, no hombre, salieron miles de programas de noticias, y ahora sí va a empinar a Calderón, va a decir que Calderón tenía tratos con la Barbie y que tenía tratos con los Beltrán Leiva, en fin. Y pues no ha pasado nada, cuando menos hasta el momento. O cuando menos no nos hemos enterado. Esa es la realidad de las cosas. Entonces primero hay que esperar y ya sabremos hacia dónde va su defensa, cuál es su teoría del caso, como le llaman los abogados, lo que él va a acreditar, ¿verdad? Porque el anterior Cuello Trejo decía, él no se mandaba solo, él no hacía las cosas de propia voluntad, él recibía órdenes. ¿Por qué? Porque hay una excepción en la ley que se llama obediencia jerárquica, como los militares, por ejemplo. Si yo soy militar de alto rango y yo le doy una instrucción a un cabo de que se quede parado en esa puerta y que no permita el acceso a esa puerta a nadie, y llega el propietario y saca sus escrituras, él no lo tiene que dejar pasar, porque entonces incurre en un delito a la ley marcial, al Código Penal castrense. Pero él se va a excepcionar cuando lo metan a la cárcel, va a decir, a ver, momento, yo estuve en obediencia jerárquica, que es lo que quería hacer. Por ahí va la defensa con Cuello Trejo, es lo que pensaba hacer evidentemente. Ahora que ya renunció a la defensa, bueno, hay que ver cuál es la teoría del caso, qué es lo que él va a comprobar, si estuvo en un aspecto de obediencia jerárquica y va a señalarlo, o si va a optar inclusive el gobierno por un criterio de oportunidad, si va a dar información valiosa sobre las personas del primer nivel, por ejemplo, o no sé, pero hay que ver, o a lo mejor viene y se defiende de otra manera, ¿sabes qué? Fue materia de una licitación, esa empresa que compré allí en España, es mentira lo que dijeron de Odebrecht, todos los contratos fueron legítimos, quizás sea, y habrá que acreditar lo contrario, y en su momento, bueno, pues será materia de una condena, como lo fueron inclusive anteriores titulares de Pemex, me acuerdo de Díaz Serrano, se acordarán por allá por la época de López Portillo, que después estuvo en prisión en época de la Madrid, que también se encontró un desfalco terrible y fue apresado Díaz Serrano. Y así ha habido mucha gente que ha estado en prisión como funcionarios. Y bueno, pues es un momento de mucha importancia en la que se están dando estas noticias porque, pues como comentábamos en estos días, el ataque que recibió el secretario de Seguridad Ciudadana, pues es terrible. Primero, porque se ve de una manera efectiva la presencia de grupos criminales muy peligrosos en la Ciudad de México y que están operando. Ya se veía con todos los problemas que ha habido de muertes en la zona rosa de algún after, que hubo 11 muertos y de repente por ahí también algunos propietarios de otro after, el Cíngaro se llama el titular, el propietario, pues también fue asesinado, señor Rafael. Y bueno, o sea, ya hay presencia de grupos criminales. Inclusive en las noticias se ha hablado del grupo de Tepito y el antitepito y en fin, o sea, entonces están sacando estas noticias también como respuesta a las dudas, a la opinión pública, porque además se ha anunciado, se ha dicho en las redes, en los medios periodísticos, que este año sobrepasa ya el número de homicidios dolosos en comparación a los meses de julio a enero del 2019, que este 2020 los puros homicidios dolosos son mucho más
de los que se perpetraron el año pasado. Y que en materia de inseguridad, no obstante el COVID, pues que estamos peor. Y con todo el problema económico, pues también vienen problemas de inseguridad. O sea, debemos de tomar en consideración todo esto, pues para tomar precauciones, mayores precauciones en materia de seguridad. Ya no se habla del aspecto sanitario porque, pues bueno, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si estamos viendo que hay tantos muertos, en materia sanitaria, pues debemos de cuidarnos, debemos de poner nuestro cubrebocas, debemos de poner de la careta y todo esto, no salir, ¿verdad? Y en materia de seguridad, pues no alejarse, ¿no? Si vemos ahí grupitos medio raros, no acercarnos a las zonas de alto índice criminal. Eso sí debe de tomar especial cuidado, pues tanto las alcaldías como la jefatura, el gobierno de la ciudad, como el gobierno de la Ciudad de México. O sea, debería de difundirse las áreas altamente criminológicas, donde se cometen crímenes. Digo, nosotros por la tradición ya sabemos que aguas allá, mano. Ten cuidado en esa parte de Iztapalapa, ten cuidado en esa parte de la Gustavo Amadero, aguas por allá por el centro histórico, por esas calles de Tepito, porque todos sabemos que por ahí venden droga o dicen que venden droga. Entonces, pero no es suficiente. O sea, ya contamos con herramientas magníficas. El internet vuela y todo mundo tiene teléfonos celulares en todo el país. O sea, México es de los países en la que hay un mayor número de celulares, inclusive el promedio per cápita de celulares. Entonces, si anunciaran los lugares de mayor índice criminal, inclusive por alcaldía, cuántas denuncias hubo en ese día por robo, por homicidio, les aseguro que disminuiría el índice criminal. O sea, no tendrían que estar ocultando cifras, al contrario, sería en materia de publicación, como sucede en otros países, como en Canadá, como en los países nórdicos, en los que han cerrado cárceles, han tenido la necesidad de cerrar cárceles. Aquí al contrario, cada vez están sobrepobladas, aquí cada vez son más. Imagínense. Eso significa que la política en materia de seguridad no ha sido acertada. Entonces tenemos que hacer un vuelco a ello, ser analítico. ¿Qué es lo que ha pasado? No en este sexenio, en todos los sexenios, o sea, desde López Portillo, tenemos que ser analíticos. Bueno, ya no nos vayamos para tanto, para atrás. Desde Salinas de Gortari, Fox, Calderón, Cedillo, Fox, Calderón, hasta nuestro actual presidente, Peña Nieto. Y ya sobre de ahí podemos llegar a conclusiones firmes, cómo han crecido, cómo han nacido esas organizaciones criminales tan peligrosas, cómo han cambiado, cómo han evolucionado, hacia dónde se han ido los cárteles. Estoy seguro que deben de haber estudios concretos dentro de la Seguridad Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero ¿qué falta? Nos falta difundirlas para que de esa manera todos podamos tomar conciencia de lo que está pasando en el país y de esa manera podamos ir disminuyendo el índice criminal y evitar prácticas a fin de que no seamos sujetos de un delito, de una acción peligrosa. Y bueno, esa es la opinión de un ciudadano. ¿Tenemos ahí algún comentario? Sí, Lunera Luz González dice, ¿cómo visualizas el futuro de México con todo lo que está sucediendo en la actualidad? Ay, caray. El mexicano ha sido un hombre resistente. Los que tenemos un poco más de años sabemos que México ha pasado por crisis
terribles, una inflación de cada 2 meses, diaria había inflación. Bueno, al extremo que cada 3 meses ya tenía que haber incrementos de salarios, el dólar volaba. Sin embargo, resistimos. México va a resistir como ha resistido a los embates de la delincuencia en las ciudades, de los estados, en la que las familias no se van porque ellos son de allí. Yo he conocido gente de Michoacán, ¿verdad? Que dice, ¿por qué me voy a ir de Zitácuaro? Si yo soy de Zitácuaro, mi papá es de Zitácuaro, mis hermanos son de Zitácuaro. Y así mucha gente de Puebla, de Oaxaca, de Chihuahua. Así vamos a soportar todo el problema que viene en materia económica. Tenemos que trabajarlo doble. Y la austeridad nos va a llegar a los bolsillos de la población. O sea, no nada más es una austeridad de los altos funcionarios, no. Ahora la austeridad nos llega a los bolsillos, a las familias. Tenemos que ser más cuidadosos en nuestros gastos, distribuir mejor nuestros dineros, lograr guardar un poquito para que ante cualquier circunstancia no nos tomen de improviso. Viene una situación complicada, una situación difícil en México. En el aspecto social, bueno, vemos una polarización terrible. Que de eso hablaremos mañana, de la polarización, ¿verdad? Porque una de las consecuencias de la polarización, también hay que reconocerlo. O sea, la presidencia la obtuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de la polarización. También por una mala administración pasada de la administración pasada de Peña Nieto. Sony García dice, ¿qué piensas del trabajo de nuestro presidente actual? Pues ha sido relativo, porque quizás él tenga la intención de hacerlo, pero una fogata no se prende con un palito. Requiere el apoyo social, pero él también requiere acercarse a todos los sectores, al sector empresarial, a la fuerza de trabajo, inclusive, como él dice, a sus adversarios políticos. O sea, ya se acabó los adversarios políticos, ya todos somos mexicanos, y eso es muy importante. Se ha visto impedido para hacerlo, pues por muchas circunstancias que debemos de tener claras también. Todo lo del COVID, pues ha sido una situación que le ha impedido caminar. Desde mi punto de vista, ha habido cosas que le ha quedado a deber a México. Uno, en materia de justicia, como comentaba, debe de ser más fuerte y más duro con los delincuentes, desde mi punto de vista. Esperemos que después de esto ya lo hagan, ¿verdad? Lo que acaba de pasar, debe de tener cuidado, porque como hace rato decíamos, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si ya vimos la fuerza de ataque del crimen organizado, pues hay que tener más cuidado y echarle para adelante, cumplir con sus funciones, con sus facultades. Debe de acabar el tren suburbano, interurbano de México-Toluca, eso también nos ha quedado a deber. Seguir algunas obras también del sexenio pasado. No todo lo pasado fue malo. Venimos de muchos años, venimos de México y tenemos también que darle continuidad a muchos programas, porque si no, en vez de avanzar, como el cangrejo, vamos para atrás. Entonces debemos de ser muy analíticos, pero no es cosa nada más del presidente, también de sus asesores y como pueblo de México. Tenemos que ser analíticos y todos tenemos que unirnos para avanzar. O sea, tenemos que ser inteligentes y tenemos que tener muy claro que aquí estamos parados, que somos un pueblo, que Andrés Manuel es nuestro presidente. Podemos juzgarlo bueno o malo, pero tenemos que ser analíticos. Y como sociedad, tenemos que, sí, hacer uso de nuestro derecho de expresión con respeto y con una finalidad constructiva. Y no caer en provocaciones de unos ni de otros. Como siempre he dicho, yo no pertenezco a ningún partido político. Es más,
quiero decirles que mi cuestión política, o sea, mis preferencias políticas no existen. Yo ya le voy hacia los independientes. Yo soy un ciudadano y externo mi pensar, mi indignación de lo que está pasando. ¿Usted qué opina? Háganos saber, abramos debate. Para eso están las redes. Y pues muchas gracias, quiero agradecer antes que nada a todos los amigos que nos están viendo de todas las redes, a los de la 97.3, a los de las plataformas de Facebook, a los de Periscope. Que también nos ven, en fin. Vamos a estar todos los días a las 8 de la noche en las redes de Facebook, Periscope, y solamente de miércoles a sábado en la 97.3. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, nos restan 2 minutos solo para, pues, comentar que se deben de cuidar, ¿eh? El hecho de que ahora ya estemos en semáforo naranja no significa que esto ya acabó. Al contrario, el riesgo aumenta. O sea, el riesgo aumenta porque cada vez son más los que ya no se encuentran en confinamiento, ya no hay alejamiento social, ya convergen en distintos espacios, ya. Entonces, para saber que hay siempre personitas interesadas en cada uno de nosotros, que dependen de nosotros económica y socialmente. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, saludos a las otras personas que fueron entrando, que fue Luis Ramos. Higinio Morales dice gracias por la invitación, licenciado Luis Álvaro. Luis Ramos dice buenas noches, María Angélica Loyo también. Jaciel Bautista, Elizabeth Carranza, Nora Manek. Nora Manek. Elvi López, Abel Hernández, Martín Casanova, Martín. María Domínguez, Lunera Luz que estuvo participando. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias y no se pierdan a las 10 de la noche el programa de Italú González. Yo soy México. Por estas mismas plataformas, por la 97.3 y bueno, pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.